tal, Juan Carlos? Nos encontramos como siempre informando desde América Latina y está claro que el tema de la pandemia del coronavirus sigue siendo un eje central de la política. Y vaya si es importante porque se ha llevado puesto a ministros, a funcionarios de todo tipo y no solamente en América Latina. Ustedes lo han visto en Europa, lo hemos visto en Sudáfrica, lo hemos visto en Filipinas, pero en América Latina tal vez hay un caso que se destaca. Es el caso de Perú, donde se habla del vacuna gate porque se descubrió que casi 500 personas habían accedido a la vacuna en lo que se llama comúnmente tráfico de influencias. Pero en este caso involucra a un expresidente, Martín Vizcarra, y a dos funcionarias del gobierno actual, la canciller y la ministra de Salud, que tuvieron que renunciar cuando se conoció que ellas también se habían vacunado. Asumo mi responsabilidad en ese sentido y por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. Hay muchos gobiernos que tienen protocolos muy claros respecto de las responsabilidades públicas y políticas de gente que está en el gobierno y que se tiene que vacunar. Y se podría decir que es lógico que un funcionario, una funcionaria de muy alto rango, de muy alto nivel, que se expone a estar en contacto con mucha gente por su actividad, se vacune. El problema es cuando se vacunan por afuera de todo tipo de listas, como pasa también con el expresidente de Francia, Sarkozy. Lo que pasa es que Perú tiene dos elementos para destacar. En primer lugar, el 11 de abril hay elecciones generales. Y en segundo lugar, es el único país donde los últimos 5 presidentes electos por el voto popular estuvieron involucrados en escándalos de corrupción. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Conocemos la historia. Alan García se suicidó antes de ir a la cárcel. Sí, deben haber nuevas elecciones, que se vayan todos y sobre todo todos los corruptos. El último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar involucrado en escándalos de corrupción. Asumió su vicepresidente, Martín Vizcarra, el mismo que ahora está en la lista de aquellas personas que se vacunaron y que quiere ser candidato para las próximas elecciones para entrar al Parlamento. Sin embargo, él también fue depuesto por escándalos de corrupción. Hoy Perú tiene un presidente que no fue electo por el voto popular y que realmente tiene que encaminar el país a las elecciones generales del 11 de abril, cuando funcionarios también de su gobierno estuvieron involucrados en casos de corrupción, en este caso con el tema de la vacuna. Pero además hay una cuestión geopolítica, porque en el caso de Perú, la vacuna que se han inoculado es Sinopharm, que viene de la República Popular de China y que había un acuerdo de investigación conjunta. Esto quiere decir que hay un problema político, geopolítico, del vínculo de Perú con la República Popular de China, cuando Estados Unidos presiona fuertemente a los diferentes países de América Latina y el Caribe justamente para que no tengan vínculos ni con la República Popular de China ni con Rusia. We do well to remember, as Americans, that the price of freedom is eternal vigilance. Stand up to Chinese aggression and trade abuses. Básicamente, eso en la geopolítica internacional se traduce como tengan negocios con nosotros les vamos a suministrar lo que sea, no tengan tanto vínculo ni con China ni con Rusia. Por lo tanto, esto es un duro golpe también para China en América Latina, pensar de un escándalo que, si bien no los involucra directamente, involucra a funcionarios responsables incluso de la investigación con estas vacunas. Esto es lo que sucede en el Perú, apenas 2 meses de las elecciones. Habrá que ver cómo se afectan las diferentes candidaturas, especialmente tomando en cuenta que Verónica Mendoza es una candidata de la izquierda que en las últimas elecciones casi entra a la segunda vuelta, y hay que pensar si sus chances no crecen, dado que se presenta como una persona honesta frente a una clase política profundamente desprestigiada.